Mi nuera me echó de casa después de que muriera mi hijo. En la lectura del testamento, se burló de mí, espero que disfrutes de estar en la calle, porque me aseguré de que no recibieras nada. Entonces el abogado dijo, queda una última sección. Cuando anunció mi patrimonio neto, ella se desmayó. Me echó a la calle el día después del funeral de mi hijo, alegando que la casa ahora era suya. En la lectura del testamento, se rió. Espero que disfrutes de no tener hogar, Inés. Entonces, el abogado abrió el sobresellado. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Ahora, dale al botón de me gusta si disfrutas de las historias sobre el karma. Y déjame contarte cómo empezó todo esto, porque, a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas revelen exactamente quiénes son en realidad. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada de un martes. La voz de Javier al otro lado sonaba tensa, entrecortada. Mamá, algo va mal. Mi pecho. No puedo. La línea se cortó. Para cuando llegué al hospital, mi hijo de 45 años ya se había ido. Un infarto masivo, explicó el médico con una frialdad clínica. No había nada que pudieran hacer. Catalina estaba a mi lado en la estéril sala de espera, con el rostro como una máscara de conmoción. Pero capté algo más en su expresión. ¿Alivio? No. Seguramente estaba imaginando cosas en mi dolor. ¿Qué pasa ahora?, susurré, todavía incapaz de procesar que Javier, mi hijo sano y vibrante, simplemente se había ido. Catalina enderezó los hombros y, por un momento, su compostura se resquebrajó. Ahora nos enfrentamos a la realidad. Inés, Javier ya no está, y tengo que tomar decisiones. La frialdad en su voz me recorrió un escalofrío. Nunca habíamos sido cercanas, Catalina y yo, pero Javier siempre había sido el puente entre nosotras. Ahora, ese puente ya no existía, y yo empezaba a comprender cuán profundo era realmente el abismo. Por supuesto, querida. Superaremos esto juntas, le dije, intentando tomar su mano. Ella se apartó. Ya veremos eso. Debería haber reconocido la advertencia en esas palabras. En lugar de eso, atribuí su frialdad a la conmoción. La gente sufre de diferentes maneras, me dije. Algunos se vuelven emocionales, otros se encierran en sí mismos. Catalina era claramente de los segundos. Los preparativos del funeral consumieron los siguientes 3 días. Me ofrecía ayudar a pagar todo después de todo, Javier había sido mi único hijo, pero Catalina insistió en encargarse ella misma. Soy su esposa, repetía. Sé lo que él habría querido. Bastante justo. Me concentré en escribir su panegírico, llamar a los familiares y tratar de mantenerme entera. A mis 67 años, había enterrado a mis padres y a mi esposo, pero perder a un hijo se sentía como una clase especial de infierno. La noche antes del funeral, mientras estaba sentada en lo que había sido el dormitorio de la infancia de Javier, en la casa que compartía con Catalina, me encontré mirando las fotos enmarcadas en la cómoda, Javier graduándose de la universidad, la boda de Javier y Catalina, Javier sosteniendo a su sobrino en Navidad del año pasado. Lo que no vi fueron fotos recientes de Javier y yo. Catalina las había quitado sistemáticamente, me di cuenta. ¿Cuándo había sucedido eso? Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Catalina estaba en el umbral, ya sin molestarse en ocultar la mirada calculadora en sus ojos. Tenemos que hablar, Inés. El funeral fue hermoso. Eso se lo concedo a Catalina. Los arreglos florales eran elegantes, la música eran los himnos favoritos de Javier y la recepción posterior estuvo perfectamente orquestada. Lo que no fue hermoso fue ver a mi nuera interpretar el papel de viuda afligida, mientras hacía comentarios mordaces sobre seguir adelante y nuevos capítulos. Yo estaba en la línea de recepción, aceptando condolencias de amigos y familiares, cuando escuché a Catalina hablar con su hermana detrás de los arreglos florales. Solo el seguro de vida cubrirá la hipoteca por 2 años, decía en voz baja. ¿Y sin los gastos adicionales? ¿Gastos adicionales? ¿Qué gastos adicionales? ¿Y qué hay de Inés?, preguntó su hermana. ¿A dónde irá? La risa de Catalina fue aguda y quebradiza. Ese ya no es mi problema. Puede arreglárselas como el resto de los adultos. Se me heló la sangre.
Llevaba viviendo con ellos 2 años, desde que vendí mi propia casa para ayudarles con el pago inicial. Javier había insistido en que sería temporal, solo hasta que yo encontrara algo más pequeño y manejable. De alguna manera, temporal se había convertido en permanente, y me había acostumbrado a la rutina de ayudar en la casa, cocinar la cena, ser útil. Aparentemente, había sido una ingenua. Inés. Catalina apareció a mi lado, con su cara pública firmemente en su lugar. ¿Podrías ayudarme en la cocina? Hay algunas cosas que debemos discutir. La seguí a través de la multitud de dolientes, asintiendo a los vecinos y aceptando los últimos abrazos de mi hermana, que volaba de regreso a Phoenix por la mañana. En la cocina, Catalina cerró la puerta y se giró para mirarme. Voy a ser directa, dijo, con la voz tranquila y profesional. Esta casa está a nombre de Javier, lo que significa que ahora es mía. Necesito tiempo y espacio para procesar mi duelo sin complicaciones. ¿Complicaciones? Mantuve la voz firme, aunque mi corazón se aceleraba. Tú viviendo aquí, ya no funciona, Inés. Necesito mi privacidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Catalina, entiendo que estás de duelo, pero seguramente podemos. No. Levantó una mano. He tomado mi decisión. Te daré hasta mañana por la noche para que empaques tus cosas. Debería ser tiempo más que suficiente. La miré fijamente, buscando alguna señal de la mujer que una vez me llamó mamá, que me había abrazado en las cenas de Navidad, que había llorado cuando Javier le propuso matrimonio. Esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien frío y calculador. ¿Dónde exactamente esperas que vaya? Catalina se encogió de hombros. Eres una mujer adulta, Inés. Ya encontrarás algo. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. Javier estaría horrorizado por esta conversación. Javier está muerto. Las palabras salieron secas, definitivas. Y cuanto antes lo aceptes, mejor nos irá a las 2. Empaqué toda mi vida en 4 maletas y 2 cajas. 67 años reducidos a lo que cabía en el maletero de mi coche. Mientras doblaba mi ropa y envolvía mis pocas fotografías restantes, seguí esperando que Catalina subiera y se disculpara, que dijera que había hablado en medio del dolor y que, por supuesto, podía quedarme hasta que encontrara otro lugar a donde ir. Nunca vino. En cambio, exactamente a las 6 de la tarde del día siguiente, apareció en el umbral de mi puerta con los brazos cruzados. Se acabó el tiempo, Inés. Cerré la cremallera de la última maleta y miré alrededor de la habitación que había sido mi santuario durante 2 años. Las paredes estaban desnudas ahora, despojadas de los pocos toques personales que se me había permitido añadir. Parecía una habitación de invitados de nuevo, que supongo que siempre lo había sido. Necesitaré unos minutos más para llevar todo al coche, dije. Te ayudaré. No era una oferta. Era una declaración. Catalina me quería fuera, y quería asegurarse de que sucediera rápidamente. Hicimos 3 viajes en silencio. Mientras cargaba la última caja en mi coche, me giré para despedirme, quizás para hacer una última apelación a lo que quedara de su humanidad. Sé que estás enojada conmigo por alguna razón, dije en voz baja. Ojalá supiera que he hecho mal para poder arreglarlo. La expresión de Catalina no se suavizó. No hiciste nada malo, Inés. Simplemente existes. En mi espacio, en mi vida, en mi camino. Javier sentía lástima por ti, pero yo no. La honestidad fue brutal, y de alguna manera, más limpia que la ficción educada que habíamos estado manteniendo. Ya veo. Me subí al coche y bajé la ventanilla. Al menos me dirás si habrá una lectura formal del testamento de Javier. Supongo que dejó algo. ¿Por qué te dejaría algo a ti? La voz de Catalina era genuinamente perpleja. No eres su esposa, y no es como si alguna vez hubieras contribuido financieramente a nuestro hogar. La ironía fue tan aguda que, de hecho, me hizo sonreír. Los $40.000 que les di para el pago inicial podrían no estar de acuerdo con esa evaluación, pero claramente Catalina lo había olvidado convenientemente o se había convencido a sí misma de que había sido un regalo. Por supuesto, dije. Qué tonta al suponerlo. Conduje sin mirar atrás, en dirección al Hampton Inn de la Ruta 9.
Era el hotel más cercano que podía permitirme mientras averiguaba qué venía después. En el espejo retrovisor, vi a Catalina de pie en la entrada hasta que mi coche desapareció al doblar la esquina. En el hotel, me registré para una semana y llevé mis maletas a una habitación genérica que olía a productos de limpieza industrial y a sueños rotos. Me senté en el cubrecama de poliéster y me miré en el espejo sobre la cómoda. ¿Quién era esta mujer que me devolvía la mirada? Una viuda, ahora sin hijos, sin hogar y, aparentemente, sin valor a los ojos de la única familia que le quedaba. Pero mientras estaba sentada allí, en esa habitación estéril, algo inesperado comenzó a agitarse en mi pecho. No era desesperación, aunque también estaba allí. Era algo más agudo, algo que se sentía casi como anticipación. Catalina pensaba que había ganado. Pensaba que se había deshecho con éxito de la suegra incómoda y reclamado su premio. Lo que ella no sabía era que Javier había sido un hijo mucho mejor de lo que ella jamás le había reconocido. 2 semanas después de mi estancia en el hotel, justo cuando empezaba a preocuparme seriamente por mis menguantes ahorros, recibí la llamada del abogado de Javier. Señora Moreno, soy Arturo Castillo de Castillo y Asociados. Yo me encargaba de los asuntos legales de su hijo. Sí, señor Castillo. Recuerdo haberlo conocido en el cierre de la casa de Javier y Catalina. La llamo para informarle de que el proceso de sucesión ha concluido y que habrá una lectura formal del testamento de Javier el próximo martes a las 2 de la tarde en mi oficina. Se requiere su presencia. Se requería mi presencia. Me enderecé, ignorando cómo protestaban los muelles baratos del colchón. Lo siento, pero creo que puede haber alguna confusión. Catalina parecía pensar. Señora Moreno, interrumpió amablemente el señor Castillo. Solo puedo decirle lo que especifica el testamento de Javier, y la nombra específicamente a usted como beneficiaria. La veré el próximo martes a las 2 de la tarde. Después de que colgó, me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. Javier me había dejado algo, después de todo. Probablemente algún pequeño recuerdo, quizás el reloj de su padre o los álbumes de fotos de su infancia. A Catalina no le haría feliz, pero tendría que vivir con lo que Javier hubiera decidido. Pasé el fin de semana buscando apartamentos en línea, mirando comunidades para personas mayores y modestos alquileres de un dormitorio dentro de mi presupuesto. Mi cuenta de ahorros podría cubrir otra semana en el hotel, más el primer mes de alquiler y un depósito de seguridad. Pero tendría que ser cuidadosa. La seguridad social y la pequeña pensión de mi carrera docente tendrían que estirarse más de lo que había planeado originalmente. A la 1:45 de la tarde. Del martes siguiente, estaba sentada en el estacionamiento de Castillo y Asociados, viendo a Catalina salir de un BMW plateado con un vestido negro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual. Había traído a alguien con ella, un hombre con un traje caro que no dejaba de mirar su teléfono. Cuando entré en la recepción, el rostro de Catalina se ensombreció. ¿Qué hace ella aquí?, le espetó a la recepcionista. La señora Moreno está aquí para la lectura del testamento, respondió la joven profesionalmente. ¿Qué señora Moreno? La voz de Catalina se elevó ligeramente. Ambas, al parecer. El hombre del traje, a quien ahora reconocí como el hermano de Catalina, Sergio, se inclinó para susurrarle algo al oído. Ella asintió bruscamente y tomó asiento al otro lado de la sala de espera, dejando claro que cualquier civilidad temporal que pudiera haber existido entre nosotras había terminado oficialmente. El señor Castillo apareció puntualmente a las 2 de la tarde y nos hizo pasar a su oficina. Era un hombre de rostro amable, de unos 60 años, con cabello plateado y ojos gentiles detrás de unas gafas de montura de alambre, el tipo de abogado que probablemente todavía creía en hacer lo correcto por sus clientes. Señoras, señores, comenzó, acomodándose detrás de su escritorio de caoba. Sé que este es un momento difícil, pero Javier fue muy específico sobre sus deseos. Leeré el testamento en su totalidad, y luego podremos discutir cualquier pregunta. Catalina se inclinó hacia adelante con entusiasmo, con las manos entrelazadas en su regazo. Sergio había sacado un bloc de notas legal y se preparaba para tomar notas. Yo simplemente crucé las manos y esperé. La primera parte del testamento fue exactamente lo que esperaba. Catalina heredaba la casa, los coches, las cuentas de jubilación de Javier y su póliza de seguro de vida. Ella asentía con aprobación a cada punto, mirándome de vez en cuando con algo que parecía satisfacción.
Entonces, la voz del señor Castillo cambió ligeramente, y supe que nos acercábamos a algo importante. Hay, sin embargo, una disposición final que Javier añadió hace solo 3 meses. La atmósfera en la habitación cambió. Catalina dejó de asentir y se inclinó hacia adelante, con los ojos agudos por la repentina atención. Sergio dejó su bolígrafo, y yo me encontré conteniendo la respiración. El señor Castillo se aclaró la garganta y continuó leyendo. A mi madre, Inés Moreno, quien proporcionó el pago inicial para nuestra casa y nunca ha pedido que se le devuelva, le dejo el contenido de la caja de seguridad de 3D7 en el First National Bank, junto con toda la documentación asociada y la información de la cuenta contenida en ella. ¿Qué caja de seguridad? La voz de Catalina era cortante. Javier nunca mencionó una caja de seguridad. El señor Castillo levantó la vista del documento. Aparentemente, era algo que mantenía en privado. Fue bastante específico en que el contenido debía ser para su madre. Yo estaba tan sorprendida como Catalina, pero por diferentes razones. Javier nunca me había mencionado una caja de seguridad, a mí tampoco. ¿Qué podría haber puesto allí que fuera para mí? ¿Qué hay dentro?, preguntó Sergio, con sus instintos de abogado activados. No tengo ni idea, respondió honestamente el señor Castillo. Javier simplemente proporcionó la información del banco y las instrucciones de que la señora Moreno debería tener acceso total tras su fallecimiento. El rostro de Catalina estaba sonrojado de ira. Esto es ridículo. Si hay algo de valor en esa caja, debería ser parte del patrimonio. Tenemos que impugnar esto. Ciertamente, es libre de intentarlo, dijo el señor Castillo con suavidad. Pero la disposición es muy clara, y Javier estaba completamente competente cuando la añadió a su testamento. Yo mismo fui testigo del documento. ¿Cuándo exactamente añadió esta disposición?, pregunté en voz baja. El señor Castillo consultó sus notas. Hace 3 meses, el 15 de febrero. Vino específicamente para hacer esta adición. 15 de febrero. Recordaba esa fecha claramente porque era el día después de San Valentín, y Javier había parecido inusualmente callado durante nuestra cena familiar. Catalina se había estado quejando de algo, del perro del vecino, creo. Y Javier apenas había hablado durante toda la comida. Esto es una pérdida de tiempo, espetó Catalina, levantándose bruscamente. Sergio, vámonos. Presentaremos una impugnación mañana. En realidad, dijo el señor Castillo, sacando otro documento, antes de que se vayan, debo informarles a ambas que Javier dejó instrucciones específicas para su madre con respecto al contenido de la caja de seguridad. Señora Moreno, él quería que usted accediera a ella en los próximos días, una vez que haya completado la documentación necesaria con el banco. Me entregó un sobre sellado. Estos son los documentos del banco y su llave personal. El banco necesitará verificar el certificado de defunción y procesar el papeleo antes de que pueda acceder a la caja. Normalmente, tarda unos 3 días hábiles. Los ojos de Catalina se fijaron en el sobre en mis manos como un halcón observando a un ratón. Voy contigo al banco. Me temo que eso no es posible, interrumpió el señor Castillo. El acceso a la caja de seguridad está restringido únicamente a la señora Inés Moreno. Política del banco. Esto es una locura, farfulló Catalina. ¿Cómo sabemos si hay algo valioso ahí dentro? Podría estar vacía o ser solo basura sentimental. Me puse de pie, agarrando el sobre. Supongo que lo descubriremos la próxima semana. Mientras salíamos de la oficina, podía sentir los ojos de Catalina clavados en mi espalda. En el estacionamiento, me acorraló junto a mi coche. Inés, seamos razonables con esto. Sea lo que sea que haya en esa caja, deberíamos compartirlo. Javier hubiera querido que su esposa se beneficiara de cualquier cosa que dejara. Por primera vez desde la muerte de Javier, casi sonreí. Dejaste muy claro que no creías que Javier me hubiera dejado nada. Y ahora de repente te preocupa compartir. Solo digo que... Estás diciendo lo que sea que crees que te dará acceso a esa caja de seguridad. Desbloqueé la puerta de mi coche. Pero Javier fue muy específico. El contenido es mío. Su máscara se deslizó por completo entonces, revelando el frío cálculo debajo. No lo olvides, Inés, no tienes hogar. Necesitas mi buena voluntad más de lo que yo necesito la tuya.
Me detuve con la mano en la puerta del coche. En realidad, Catalina, no creo que necesite nada de ti en absoluto. 3 días hábiles después, tras proporcionar el certificado de defunción y completar el papeleo del banco, finalmente me encontraba frente a la caja de seguridad 3537 en el First National Bank. La gerente del banco, la señora Soto, me estaba esperando. Obviamente, la habían informado sobre la situación porque me ofreció sus condolencias y me acompañó personalmente al área de la bóveda. La caja 3537 es una de nuestras unidades más grandes, explicó mientras caminábamos por las puertas de seguridad. Su hijo la alquiló hace unos 5 años y la visitaba con bastante regularidad. ¿5 años? Javier había estado planeando algo durante 5 años. La señora Soto usó su llave maestra mientras yo insertaba la llave de Javier, y la caja se deslizó suavemente. Era realmente grande, del tamaño de un maletín, y sorprendentemente pesada. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo la señora Soto, mostrándome una sala de visualización privada. Estaré en mi escritorio cuando termine. Sola en la pequeña habitación sin ventanas, levanté la tapa de la caja de seguridad. Lo primero que vi fue una carta dirigida a mí con la familiar letra de Javier. Mis manos temblaban mientras la abría. Mamá, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y Catalina probablemente ya te ha mostrado exactamente quién es en realidad. Lo siento por eso, pero no me sorprende. He sabido durante años con qué tipo de persona me casé, y me he estado preparando para esta posibilidad. Mi corazón se aceleró mientras continuaba leyendo. Nos diste $40,000 para el pago inicial de nuestra casa. Sé que lo consideraste un préstamo, aunque nunca pediste que te lo devolviéramos. He estado invirtiendo ese dinero durante los últimos 5 años, añadiendo más siempre que era posible. El dinero en las cuentas adjuntas no es solo la devolución. Es en lo que una inversión cuidadosa lo ha convertido. Dejé la carta con manos temblorosas y miré los documentos debajo. Extractos bancarios, carteras de inversión, números de cuenta. Mis ojos recorrieron los balances, tratando de dar sentido a las cifras. $185,000 en varias cuentas de inversión, todas a mi nombre, todas accesibles con la documentación adecuada. Volví a tomar la carta de Javier, apenas creyendo lo que estaba leyendo. También descubrí que Catalina ha estado diciéndole a la gente, no contribuyes en nada a nuestro hogar. Lo que no menciona es que nuestra hipoteca se ha pagado automáticamente desde mi cuenta de sueldo durante todo el tiempo que has vivido con nosotros. Cualquier dinero que nos hayas dado fue directamente a inversiones para tu futuro, continuaba la carta. He estado documentando todo, mamá. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada comentario casual que ha hecho sobre ti. Todo está en la carpeta etiquetada como documentación. Pensé que deberías saber qué clase de persona ha estado viviendo en nuestra casa. Mi visión se nubló mientras buscaba la carpeta que él había mencionado. Dentro había correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluso fotografías de extractos de tarjetas de crédito, evidencia de años de manipulación y engaño. El último párrafo de la carta de Javier hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Te mereces mucho más que la forma en que te ha tratado. Toma este dinero y constrúyete una vida donde nadie pueda hacerte sentir no deseada nunca más. Y mamá, no le digas a Catalina nada de esto hasta que estés a salvo lejos de ella. Confía en mí en esto. Con todo mi amor, Javier. Me senté en esa pequeña habitación durante casi 1 hora, leyendo todo lo que Javier había dejado para mí. Para cuando salí, tenía una idea clara de cómo mi nuera nos había estado manipulando a ambos durante años. La señora Soto me ayudó a transferir todos los documentos a un sobre grande y me explicó el proceso para acceder a las cuentas de inversión. Mientras caminaba hacia mi coche, sonó mi teléfono. Inés. La voz de Catalina era falsamente dulce. Me preguntaba si te gustaría venir a almorzar hoy. Podríamos hablar de lo que encontraste en la caja de seguridad. Sonreía mi reflejo en la ventanilla del coche. Eso es muy generoso, Catalina. Estaré allí al mediodía. Era hora de que Catalina aprendiera que, a veces, las personas a las que subestimas son las que más te sorprenden. Llegué a la casa de Catalina, a su casa ahora exactamente al mediodía, llevando una pequeña bolsa de regalo y mi mejor cara de póker.
Abrió la puerta con un vaporoso vestido blanco que probablemente costaba más que mi factura mensual del hotel, todo sonrisas y falsa calidez. Inés, me alegro mucho de que hayas venido. He preparado tu ensalada de pollo favorita. Qué curioso cómo recordaba mis comidas favoritas ahora que quería algo de mí. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de su boda y flores frescas. Catalina claramente se había esforzado en esta actuación. Sirvió té helado y parloteó sobre el tiempo mientras yo me sentaba en silencio, observándola prepararse para lo que realmente quería discutir. Entonces, dijo finalmente, acomodándose en su silla con gracia estudiada. He estado pensando en lo de ayer, en la caja de seguridad. Ah, sí, sorbí mi té con calma. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Javier querría que nos apoyáramos mutuamente en este momento difícil. La familia debe permanecer unida. Familia. Qué ironía viniendo de la mujer que me había echado el día después del funeral de su marido. No podría estar más de acuerdo, dije con ecuanimidad. Los ojos de Catalina se iluminaron, pensando claramente que había encontrado una oportunidad. Me alivia mucho oírte decir eso. Me preocupaba que pudieras estar enfadada por tener que buscar tu propio lugar tan rápido, pero entiendes que necesitaba espacio para mi duelo. Por supuesto. Tomé un bocado de ensalada de pollo. El duelo afecta a cada uno de manera diferente. ¿Exacto? Se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, sobre lo que Javier te dejó, estaba pensando que podríamos juntar nuestros recursos, combinar lo que hubiera en esa caja con el seguro de vida de Javier. Quizás invertirlo juntas. Conozco a unos asesores financieros maravillosos. Seguro que los conocía. Los mismos que la habían estado ayudando a tomar decisiones de gasto cuestionables. Eso es muy considerado, Catalina, pero tengo curiosidad. ¿Qué te hace pensar que había algo valioso en la caja de seguridad? Hizo una pausa, claramente sin esperar la pregunta. Bueno, yo. Javier siempre fue muy reservado sobre ciertos asuntos financieros. Debía tener una razón para mantener algo separado. ¿Reservado? Es una elección de palabras interesante. Ya sabes a lo que me refiero. Hizo un gesto despectivo con la mano. Los hombres y su planificación financiera. Nunca nos lo cuentan todo a las esposas. Dejé el tenedor y la miré directamente. En realidad, Catalina, creo que Javier te contó exactamente lo que pensaba que necesitabas saber. Algo parpadeó en sus ojos, incertidumbre, quizás un indicio de miedo. ¿Qué encontraste en la caja, Inés? El momento de la verdad se acercaba, pero aún no estaba lista para jugar esa carta. En su lugar, tomé la bolsa de regalo que había traído. Te traje algo, dije, sacando un pequeño paquete envuelto. Un pequeño regalo de agradecimiento. Lo desenvolvió con entusiasmo, revelando una fotografía enmarcada de Javier en su graduación universitaria. Su rostro se suavizó ligeramente. Oh, Inés, esto es precioso. Gracias. Pensé que deberías tenerla. Después de todo, fuiste una esposa tan devota. El énfasis que puse en devota no pasó desapercibido. Levantó la vista bruscamente, buscando un significado oculto en mi rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo estoy apreciando lo bien que cuidaste de mi hijo. Catalina dejó la fotografía con cuidado, su comportamiento cambió. La falsa dulzura se evaporaba, reemplazada por algo más cauteloso. Inés, estás siendo críptica. Solo dime qué había en la caja de seguridad. Sonreí y tomé otro sorbo de té. Documentos, en su mayoría. Material de lectura muy interesante. ¿Qué tipo de documentos? Oh, ya sabes, registros financieros, extractos de inversión, algo de correspondencia. Hice una pausa significativa. Bastantes correos electrónicos y mensajes de texto impresos. El color desapareció del rostro de Catalina. ¿Mensajes de texto? Javier era bastante meticuloso con sus registros, especialmente hacia el final. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que Javier había tomado de varias conversaciones de texto. ¿Quieres ver una? Esta es de hace unos 6 meses. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una captura de pantalla de ella enviándole un mensaje a su hermana.
Dios, no puedo esperar a que esa vieja bruja finalmente se mude. Entonces podremos convertir su habitación en el gimnasio que he estado queriendo. Catalina se abalanzó sobre mi teléfono, pero lo retiré suavemente. Hay docenas más, dije de manera conversacional. Aparentemente, Javier era muy bueno documentando. Este siguiente es particularmente revelador. Eres tú enviándole un mensaje a Sergio sobre cómo has estado convenciendo a Javier de que yo debería contribuir a los gastos del hogar, cuando la hipoteca ya estaba presupuestada desde su salario. La voz de Catalina era apenas un susurro. Y luego está el correo electrónico donde te ríes con tu hermana de lo crédula que soy. De lo fácil que fue hacerme sentir como una carga cuando ya habías planeado echarme después de la muerte de Javier. Dejé el teléfono y la miré con lo que esperaba fuera una leve curiosidad. Eso fue muy previsor por tu parte, por cierto, planear mi desalojo mientras Javier aún estaba vivo. La compostura de Catalina finalmente se rompió por completo. No tenía derecho a guardar mensajes privados. En realidad, tenía todo el derecho. Era su casa, y estabas hablando de su madre. Me recliné en mi silla. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué quieres? La máscara había desaparecido por completo, revelando a la mujer calculadora que había debajo. ¿Querer? No quiero nada de ti, Catalina. Nunca lo quise. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el punto de humillarme? Consideré la pregunta seriamente. ¿Sabes? Tienes razón. No tiene sentido humillarte. Lo has hecho perfectamente bien tú sola. No entiendo. Me echaste de mi casa el día después del funeral de mi hijo. Me dijiste que no valía nada, que Javier sentía lástima por mí, que no había contribuido en nada a tu hogar. Me levanté lentamente. Pero esto es lo que no entendiste sobre Javier. Él lo vio todo. Cada comentario cruel, cada manipulación, cada mentira que dijiste. Catalina se aferraba al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Y quieres saber la parte realmente hermosa? Continué. Documentó todo, no para hacerte daño, sino para protegerme a mí. Porque sabía que una vez que él se fuera, mostrarías tus verdaderos colores. No puedes probar que nada de esto se sostendría en un tribunal. Tribunal. Me reí, y el sonido me sorprendió incluso a mí. Oh, cariño, no te voy a llevar a juicio. Catalina parpadeó, claramente confundida por mi respuesta. No lo harás. ¿Por qué lo haría? Ya me has dado todo lo que necesito. No entiendo de qué estás hablando. Saqué la carpeta de la caja de seguridad de Javier y la coloqué sobre la mesa entre nosotras. Javier me dejó más que solo capturas de pantalla de textos, Catalina. Me dejó 5 años de evidencia que muestra exactamente cómo nos has estado manipulando a ambos. Ella miró la carpeta como si pudiera morderla. Extractos bancarios que demuestran que los pagos de la casa se han deducido automáticamente del salario de Javier durante todo el tiempo que he vivido aquí. Cadenas de correos electrónicos entre tú y Sergio discutiendo cómo manejar la situación Inés. Extractos de tarjetas de crédito que muestran compras de lujo hechas los mismos días que le decías a Javier que no podíamos permitirnos artículos básicos del hogar. La respiración de Catalina se volvió superficial. Javier guardó todo eso. Javier documentó todo, incluidas copias de los correos electrónicos que enviaste a tus amigas, llamándolo blandengue, y bromeando sobre lo fácil que era manipularlo para que pensara que yo era una carga financiera. Eso dio en el clavo. Catalina se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Quieres saber qué encontré más interesante? Continué, abriendo la carpeta. Esta cadena de correos electrónicos donde tú y Sergio discuten vuestros planes a largo plazo para que me declaren incompetente y así poder acceder a mi pensión y seguridad social. Eso no es. Nunca llegamos a... No, nunca llegaron a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Javier descubrió lo que estabais planeando y tomó medidas para protegerme. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par. ¿Qué medidas? No tienes nada que valga la pena proteger. No lo tengo. Sonreí agradablemente. Eso es interesante, porque según estos extractos de inversión, aparentemente tengo bastante que vale la pena proteger.
Dinero que Javier había estado haciendo crecer cuidadosamente durante los últimos 5 años. Eso es imposible. Estás viviendo en un hotel. Estoy viviendo en un hotel porque elijo estar allí mientras decido mi próximo movimiento, no porque no pueda permitirme algo mejor. El silencio se extendió entre nosotras mientras Catalina procesaba esta información. Prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de calcular de cuánto dinero podríamos estar hablando. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Perdón. ¿Cuánto dinero te dejó Javier? Cerré la carpeta y me puse de pie. Eso realmente no es asunto tuyo, ¿verdad? Soy su esposa. Tengo derecho a saberlo. Tenías derecho a saber lo que tu marido te dejó, que, si no recuerdo mal, fue bastante generoso. La casa, los coches, el seguro de vida, sus cuentas de jubilación. Diría que saliste muy bien parada. Catalina se levantó de un salto, su silla raspando contra el suelo de madera. Vieja bruja manipuladora. Estás tratando de robar lo que es mío por derecho. ¿Robar? Levanté una ceja. ¿Cómo exactamente estaría robando algo? Todo lo que tengo me lo dio mi hijo, quien tenía todo el derecho legal de disponer de sus bienes como considerara oportuno. Él era mi marido. Sí, lo era. Y aparentemente, sabía exactamente qué clase de esposa eras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. El rostro de Catalina estaba sonrojado de ira y algo que parecía pánico. Quiero ver esos extractos bancarios, exigió. Estoy segura de que sí. Inés. Te lo advierto. ¿Me adviertes? Me reí de nuevo, sintiéndome extrañamente liberada. Catalina, cariño, me echaste de tu casa. Me humillaste en el funeral de mi hijo. Dejaste claro que me consideras inútil y no deseada. ¿Con qué exactamente crees que puedes amenazarme ahora? Catalina me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla recalibrando. Las amenazas no funcionaban, así que estaba cambiando de táctica. Inés, por favor, seamos razonables. Su voz adquirió un tono suplicante. Sé que he sido difícil desde que Javier murió. Estaba de duelo. No pensaba con claridad. Pero somos familia. Deberíamos trabajar juntas. Familia, repetí pensativamente. Sí, lo mencionaste antes. Justo después de decirme que Javier sentía lástima por mí y que yo nunca había contribuido en nada a tu hogar. No quise decir eso. Estaba disgustada. Dije cosas que no sentía. Oh, pero sí las sentías. Eso es lo que hace que la documentación de Javier sea tan valiosa. Te guardó diciendo las mismas cosas varias veces a varias personas durante un periodo de años. La máscara de Catalina volvió a caer. ¿Qué quieres de mí, Inés? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. Siento haber herido tus sentimientos. Siento haberte pedido que te fueras. Lo siento por todo. Ahora, ¿podemos por favor discutir esta situación del dinero como adultos? No hay nada que discutir. Por supuesto que sí. Si Javier te dejó una cantidad significativa de dinero, necesitamos planificar cómo administrarlo responsablemente. Conozco excelentes asesores financieros. Podría ayudarte a invertirlo adecuadamente. ¿Quieres decir que podrías ayudarme a gastarlo adecuadamente? Eso no es lo que dije. Es lo que querías decir. Cogí mi bolso. Catalina, déjame ser muy clara sobre algo. El dinero que Javier me dejó no es una herencia que me cayó del cielo. Es el rendimiento de los $40.000 que te di para el pago inicial de tu casa, más 5 años de inversión cuidadosa. Su boca se abrió. $40.000. ¿Pensaste que era un regalo? ¿Pensaste que simplemente entregué los ahorros de mi vida por la bondad de mi corazón sin esperar que me los devolvieran? Javier dijo. Dijo que era una contribución familiar. Javier intentaba preservar tu orgullo y el mío, pero nunca olvidó que era un préstamo. Pude ver su mente trabajando a toda velocidad, tratando de procesar esta nueva información. Si yo había invertido $40.000 hace 5 años, y Javier los había estado haciendo crecer. ¿Cuánto vale ahora?, susurró.
Saqué mi teléfono y abrí una de las aplicaciones bancarias que el banco me había ayudado a configurar. El saldo de la cuenta llenó la pantalla, y se la mostré. $185.000. El rostro de Catalina se puso blanco. Se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. Eso es imposible. Javier era un inversor cuidadoso, y aparentemente, estaba muy motivado para asegurarse de que su madre estuviera bien atendida. Pero eso es casi tanto como la póliza de seguro de vida. Sí, lo es. Ese dinero debería ser parte del patrimonio. Debería dividirse entre nosotras. ¿Debería? ¿Basado en qué principio legal? Basado en el hecho de que soy su esposa y tú eres solo su madre. La crueldad casual en esas palabras, solo su madre, me golpeó como un golpe físico. Pero en lugar de dolor, sentí otra cosa. Claridad. ¿Sabes qué, Catalina? Tienes toda la razón. Soy solo su madre. La mujer que le dio a luz, lo crió, lo apoyó durante la universidad y le prestó el pago inicial para la casa de la que me echaste como si fuera basura. Me levanté y me colgué el bolso al hombro. Y aparentemente, eso fue suficiente para que Javier se asegurara de que nunca más tuviera que depender de la caridad de nadie. Espera, llamó Catalina mientras me dirigía a la puerta. Inés, espera. Podemos arreglar esto. Por favor, siéntate. Hablemos de esto racionalmente. Me detuve en el umbral y me volví para mirarla. ¿Qué es exactamente lo que crees que necesitamos arreglar? La situación del dinero, nuestra relación, todo. Hablaba rápidamente ahora, el pánico tensando su voz. Mira, sé que cometí errores. Estaba estresada por la muerte de Javier, preocupada por las finanzas, y lo pagué contigo. Pero podemos arreglar esto. Estoy segura de que estabas preocupada por las finanzas, dije en voz baja. Pero no por las razones que afirmas. ¿Qué se supone que significa eso? Saqué un último documento de la carpeta de Javier, uno que había estado guardando para el final. Significa que Javier también documentó tus hábitos de gasto, Catalina, incluidos los $15.000 que cargaste a tarjetas de crédito en el mes anterior a su muerte. Su rostro se puso ceniciento. Tratamientos de spa, ropa de diseño, un fin de semana en Nueva York con tu hermana, todo mientras le decías a Javier que estabas preocupada por el dinero para la compra. Eso no es. Yo no estaba. ¿No estabas qué? Planeando vivir de su seguro de vida mientras echabas a la suegra incómoda que podría interferir con tu estilo de vida. Catalina se desplomó de nuevo en su silla, la lucha se había desvanecido. No entiendes la presión bajo la que estaba. ¿Qué presión? Todos esperaban que fuera la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, los colegas de Javier, los vecinos, mi familia. ¿Tienes idea de lo agotador que es mantener las apariencias? La miré, sentada allí con su vestido de diseñador, en su hermosa casa, rodeada de lujo, quejándose de la carga de las apariencias. No, Catalina, no la tengo, porque estaba demasiado ocupada cuidando de verdad a tu marido mientras tú estabas ocupada gastando su dinero. Yo amaba a Javier. Amabas lo que Javier podía proporcionarte. Hay una diferencia. Ahora lloraba, lágrimas feas que corrían su maquillaje perfecto. No puedo perderlo todo. No puedo volver a no ser nadie. No eres nadie, Catalina. Eres la viuda de Javier. Heredaste una casa de $500,000, una póliza de seguro de vida de $200.000 y sus cuentas de jubilación. Estás financieramente asegurada de por vida si lo administras correctamente. Pero no es suficiente para la vida que planeé. Entonces quizás planeaste la vida equivocada. Caminé hacia la puerta de nuevo, y esta vez no intentó detenerme con palabras. En cambio, hubo un suave golpe detrás de mí. Me giré para ver a Catalina desplomada hacia adelante en su silla, con el rostro gris, su respiración superficial. Por un momento, pensé que realmente podría estar teniendo una emergencia médica. Luego me di cuenta de lo que estaba viendo, la derrota total. El momento en que alguien se da cuenta de que ha perdido todo a lo que creía tener derecho, y no hay manipulación, ni encanto, ni crueldad que pueda recuperarlo. No puedo, susurró. No puedo perderlo todo. No estás perdiendo todo, Catalina. Estás perdiendo las cosas que nunca te pertenecieron en primer lugar.
La dejé allí, en su caro comedor, rodeada de su vajilla de boda y su vida cuidadosamente construida, y salí al sol de mi nuevo comienzo. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es justicia, servida exactamente cuando más se necesita. Y a veces, si tienes mucha suerte, viene con un considerable saldo bancario y el conocimiento de que el niño que criaste resultó ser exactamente el hombre que esperabas que se convirtiera. Javier me había cuidado después de todo, tal como había prometido que siempre lo haría. Incluso desde más allá de la tumba, mi hijo había cumplido su palabra. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, fue el mayor regalo que podría haberme dado. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.